¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Análisis Situacional comienza el 2017 con nuevo estudio, nueva imagen y más análisis. Hoy la oposición venezolana vuelve a insistir en la salida rápida de Nicolás Maduro del poder, mediante la tesis confusa y sin sentido del abandono del cargo. Es una estrategia que históricamente ha sido ineficaz, como lo fue la huelga general, el paro petrolero, el golpe de Estado del 11 de abril, el boicot a las elecciones parlamentarias del 2005 y más recientemente la salida en el 2014, la guarimba y el referendo revocatorio. En vez de acumular fuerzas, ocupar espacios y lograr convertirse en una alternativa, la oposición venezolana insiste en el desalojo, saboteando su previsible éxito en unas elecciones regionales. Mientras tanto, el país se despolariza, los venezolanos se mueven al centro político y demandan respuestas y soluciones. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Por qué los continuos errores? ¿Cuál es el futuro del diálogo cuando se imponen los extremos? ¿Es posible construir una visión compartida para darle respuesta a los venezolanos? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Enrique Ochoa Antich. Fue secretario general del MAS y actualmente preside la ONG Cambio Democrático. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? Gracias, Chemmel, por esta invitación. Aquí a tu orden. ¿Qué está pasando con la oposición, en tu criterio? Parece sufrir de una continuada agenda de errores. Yo quisiera, digamos, hablar con la humildad que puedo hablar desde una organización no gubernamental. Nosotros no somos un partido político. Yo comprendo que los partidos políticos están sometidos a requerimientos, a exigencias complicadas, ¿no? Sus bases de apoyo, los reclamos, sus competencias unos con otros. Eso es natural, es parte de lo que es la vida democrática. Pero sí, yo creo que si uno hace, digamos, un balance no solamente de la oposición, sino de las fuerzas democráticas, de las fuerzas que pugnan frente al gobierno, frente a un régimen autoritario para producir unos cambios democráticos frente a un régimen autoritario, efectivamente yo creo que hay como dos visiones que se contraponen, dos visiones sobre su estrategia, sobre la visión que tienen de la política y que a veces se entorpecen unas con otras. Una visión que es la ruta democrática, vamos a llamarla así, que comenzó sobre todo en el año 2006 cuando se presentó la candidatura de Teodoro Pekoff y después se llegó a los acuerdos Borges, Rosales, Pekoff, etcétera. Se tuvo después la victoria de la reforma constitucional en el 2007. De modo que inmediatamente esa ruta empezó a dar resultados, se reconquistaron gobernaciones, etcétera, y después se estuvo a punto de ganar, muy cerca de ganar la presidencia de la República. Hay un momento en el cual entonces la oposición acumula fuerza y quizás se va de bruces. Pero en el fondo, ¿qué hay? ¿Falta de comprensión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿La ausencia de una estrategia clara, compartida? Sí, bueno, después, como te digo, entonces está la otra visión que en esos momentos que tú estás señalando, como este año quizás, y en este momento yo creo que el peligro fundamental que tienen las fuerzas democráticas, la sociedad democrática, es que esta especie de virus radicalista, quizás va a ser un poco dura la expresión, pero yo suelo decirlo mucho cuando tenemos nuestras reuniones, esta peste extremista que va progresivamente ocupando los espacios, que es muy pequeña, es como un pequeño virus, pero que tiene, tú sabes, argumentos muy elementales, la ilusión de que tú puedes salir del gobierno de hoy para mañana, de que una marcha a Miraflores va a derrocar al gobierno, el pensamiento mágico, el pensamiento muy elemental, el maximalismo, pedirlo todo ya, sin darse cuenta de que tú tienes, si haces un análisis de fuerza,
digamos, de la correlación de fuerzas real de la sociedad venezolana, evidentemente la democracia, las fuerzas democráticas tienen, aunque sea en negativo, porque rechaza el 80% al gobierno, como parecen decir muchas encuestas, rechazan la gestión del gobierno y por lo tanto la opción que existe para sustituirlo es la oposición y seguramente si vas a unas elecciones eso se va a expresar en una victoria electoral de la oposición. Pero confundir eso con creer que tú tienes la mayoría del poder y no darte cuenta de que el adversario, por menos que tenga, aunque tenga, digamos, una minoría, sea una minoría en el país, está posesionado de la mayoría del poder. Y además es una fuerza simbólica, una fuerza cultural importante. Además, lógicamente, y que además representa un porcentaje importante de la población al cual tú no puedes suprimir de la historia republicana y de la sociedad venezolana. Si las fuerzas democráticas quieren ser gobierno y van a llegar a ser gobierno en algún momento, tendrán que buscar acuerdos y negociaciones con esos vastos sectores. Para eso es la mesa de diálogo. Claro, vamos a conversar sobre el diálogo en Venezuela una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Enrique, hoy ninguno de los dos bandos tiene la fuerza suficiente para aplastar a la otra, para hacer desaparecer a la otra. Se impone inevitablemente el diálogo, la concertación, la negociación. En este país se habla de salida. Maduro vete ya, es la nueva consigna, desconociendo la fuerza simbólica social del chavismo, que sigue siendo muy importante. La oposición es una fuerza electoral, pero todavía no se ha convertido en una alternativa. ¿Por qué es tan importante el diálogo? Además, cuando se habla de elecciones generales, se desconoce, se ignora que normalmente en todos los procesos de transición en el mundo entero, las pautas, las fechas electorales, las convocatorias electorales es el capítulo final, después de una agenda de acuerdos. ¿Qué va a pasar con el diálogo cuando ninguna de las dos fuerzas está hablando de cohabitación, convivencia y alternancia? Sí, yo estoy repitiendo mucho por allí una frase que le escuché a Arturo Sosa en un programa en este mismo canal, y se lo dije a él cuando vino, tuve oportunidad de conversar un rato con él, que era la mejor frase que había dicho en ese programa, que él decía, este diálogo puede fracasar, y si fracasa hay que intentarlo de nuevo. Claro. Porque efectivamente no hay solución posible, sobre todo cuando las sociedades están terriblemente fracturadas, y yo creo que la herencia, digamos, equivocada, quizás de Chávez en particular, es que fracturó de una manera casi irreconciliable partes que son imprescindibles para poder llevar adelante un país, ¿no? Por ejemplo, Mandela. Yo le recomiendo siempre a mis amigos, tanto del gobierno como de la oposición, pero más a los de la oposición porque yo soy un hombre de oposición, yo le hago oposición al gobierno, yo estoy en desacuerdo con el gobierno. Evidentemente hay un fracaso de una visión económica, de una visión incluso política de la sociedad venezolana. Y siempre le digo a la gente de la oposición, léanse el capitulito de Mandela en la autobiografía que se llama Conversando con el enemigo, donde él efectivamente tomó la decisión él solo de comenzar a dialogar con los blancos, que yo siempre les digo, oye, los blancos como que para los negros eran bastante peores que los chavistas para la oposición, ¿no? Y sin embargo Mandela dialogó y a los 5 años obtuvo el primer resultado. No voy a decir ni mucho menos que aquí esperemos 5 años para unos resultados, pero también dijo Arturo Sosa algo importante, no se pueden convertir los resultados esperados en precondiciones del diálogo. Entonces hay que dialogar, hay que estar, desde el Foro Cambio Democrático nosotros hemos emitido muchísimos pronunciamientos, hemos enviado muchísimas comunicaciones, incluso privadas, a los protagonistas del diálogo pidiendo que se mantengan allí. Está bien, tú te puedes en algún momento levantar porque estás en desacuerdo en determinadas circunstancias, pero siempre dejando claro que estás en el diálogo y que no cancelas el diálogo. Cuando en la carta de Leopoldo López, que nosotros respondimos con todo cariño y aprecio y solidaridad con él como preso político que es, por supuesto que sí, leímos que él hablaba del diálogo en tiempo pasado.
Eso nos parece a nosotros un error muy grave, porque el diálogo es imprescindible y la negociación... Más del 80% de los venezolanos está a favor del diálogo. Está a favor del diálogo. Lo que pasa es que hay a veces sectores extremistas, ¿no? Como yo te digo, creo que el extremismo es a veces una peste que hace muchísimo daño, porque tiene, tú sabes, hace más ruido, empiezan los argumentos de la supuesta valentía y de las visiones mágicas de la política, y entonces hace muchísimo daño. Pero yo sí creo que es imprescindible que se comprenda que es necesario estar allí en la mesa de diálogo. Las elecciones regionales, que son el próximo estadio fundamental para que la oposición pueda acumular fuerza y poder y pueda colocarse frente al gobierno en un espacio de negociación con mayor fuerza y con mayor poder, porque según todo indica la oposición va a ganar una notable mayoría de gobernaciones, esas elecciones se pueden garantizar si en la mesa de diálogo se le coloca una fecha inamovible con el Vaticano, con los 3 presidentes, con la comunidad internacional. Y si se llegan a acuerdos fundamentales para gestionar la crisis, para enfrentar la crisis, no hay que olvidar que algunos convocatorias electorales lo que pudieran provocar es que las heridas se abran todavía más. Por eso es tan importante el diálogo. Fíjate que en las elecciones... recuerdo cuáles, unas elecciones en las que Capriles fue candidato, una de las 2 elecciones, yo siento el orgullo de decir que en algún momento, junto con otros, creo Diego Bautista Urbaneja, otros, planteamos la idea del gobierno de unidad nacional como consigna central de la campaña. Lamentablemente a veces la oposición comienza a confundir esa consigna de gobierno de unidad nacional o la unidad como la unidad nuestra, la unidad de los demócratas, la unidad electoral nuestra para combatir a los otros, ¿no? Entonces no se trata de eso, es una unidad muchísimo más grande. Incluso históricamente, si tú tuvieras que escoger 2 momentos de progreso de la sociedad venezolana, digamos, la independencia y la democracia, son el resultado de 2 unidades. Es decir, Páez y Bolívar, ¿qué son? Es la unidad de aristócratas y plebeyos, vamos a decir, y esa unidad es la que garantiza la independencia. La Constitución del 61, que al final de cuentas nos dio la democracia, la Constitución del 61 es desde el MAN, de la ultraderecha de aquella época, y COPEI, lo que tú quieras, y el Partido Comunista que firmó la Constitución del 61. ¿Es posible ponernos de acuerdo? Yo sí creo. Nosotros hicimos un evento... ¿Sobre qué base? Bueno, fíjate, nosotros hemos estado insistiendo en eso. Hicimos un evento bien interesante en el que fueron expositores Rodrigo Agudo en materia de alimentación y Julio Castro en materia de medicinas. Y Rodrigo Agudo expuso una idea que a mí me pareció crucial. Medidas inmediatas que se necesitan consensuar. Entonces, tú tienes un proyecto y yo tengo otro. Tenemos visiones de país estratégicas, ideológicas, si tú quieres, está bien. Pero las medicinas no pueden esperar. Claro. Y el alimento no puede esperar. Y hay unas medidas inmediatas que tenemos que consensuar. Entonces, creo que allí hay un espacio de diálogo, por supuesto, el diálogo político que también es tan importante. Y el país está de acuerdo en una visión de sociedad muy clara y que de alguna manera está en la Constitución: economía mixta, rol del Estado, justicia, opción por los pobres. Así es. Y yo creo que justamente si algo hay que decirle al chavismo es también que comprenda eso que tú estás diciendo. Ahora, que tiene que ver que el país quiere justicia social o como dicen ahora, expansión de los conocimientos para que pueda haber, digamos, en una sociedad de igualdad de oportunidades, la gente pueda progresar socialmente, de acuerdo. Pero la gente quiere que haya riqueza y que haya desarrollo de la economía, porque saben que si no es así, el Estado no se puede financiar y las medidas sociales no se pueden financiar. Los chavistas están entendiendo que el Estado solo no puede. Y la oposición está entendiendo que la empresa privada sola no debe. Así es, así es. Mira, quiero que profundicemos sobre la oposición y las estrategias que más le convienen. ¿Cómo no? El país parece, o la dirigencia política parece desconectada del país. ¿Puede producirse en Venezuela una implosión de la clase política por esta falta de conexión? La respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Enrique, si es posible
si un escenario puede ser la implosión de la clase política, se agudiza la crisis económica, no hay respuestas por parte de ninguno de los dos bandos, no hay soluciones por parte de ninguno de los dos bandos y se produce una especie de despolarización del país que está en proceso. ¿Qué puede ocurrir? Sí, yo he visto las encuestas y como es natural me doy cuenta de que hay un inmenso país que está ahí en el medio, que yo creo que al final vota por la oposición, claro, porque está muy cansada de lo que está haciendo el gobierno. O vota en contra de la gestión económica. O vota en contra de la gestión económica del gobierno, y como la opción, digamos, es la MUD y la oposición, pues va a votar por esa ella. esa ventaja de la oposición, claro, de es muy ser grande. mayoría electoral, se desvanece al día siguiente de las elecciones. Dependiendo de lo que haga. Yo quisiera si no más se que convierte en una exacto, alternativa. más que apostar a la implosión de la clase política, que puede ocurrir, por supuesto. Todo como es posible. escenario. Claro, igual que los imponderables en los cuales a veces apuesta cierto extremismo, la explosión social, la fractura de las Fuerzas Armadas, tú sabes, entonces hacen planes políticos con base a esos imponderables, lo cual es una necedad. Yo creo que eso puede ocurrir, pero lo esperable sería que los partidos que han hecho un esfuerzo, porque han construido una referencia, se han instalado a nivel nacional, tienen su organización, su estructura, sus liderazgos reconocidos, hagan un esfuerzo por comunicarse con este país y no seguirle hablando tanto a las gradas. Yo siento que le hablan mucho a las gradas sin darse cuenta de que el país está más allá del estadio. Entonces, a las gradas, a sus gradas, que son a veces muy extremistas, muy radicalizadas, y buscando ese aplauso, entonces pierden el foco de la política. ¿No habrá en el fondo de los errores de la oposición, los continuados y persistentes errores de la oposición, en el sentido de una incomprensión de lo que ha ocurrido, de una falta de sintonía con las demandas y expectativas de la gente? ¿No habrá en el fondo, que explicaría estos errores, un odio que le impide entender? Odio, deseos de venganza, ¿no? Desquite. Bueno, yo no quisiera creerlo así. Yo te digo que claro que ha habido errores, pero también te tengo que decir que ha habido muchísimos aciertos, ¿no? Porque si no, la oposición no sería lo que es hoy. Tiene las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Bueno, le ha ayudado al gobierno muchísimo. La inflación, la general inflación y el general desabastecimiento, digo yo, en este caso no es el general invierno. Han ayudado muchísimo, por supuesto que sí. Pero la oposición ha tenido también muchísimos aciertos y yo creo que deben tratar de subrayarlo. Pero sin lugar a dudas se cometen a veces errores. Yo creo que, por ejemplo, esto del abandono del cargo es una falta de seriedad. Yo con todo respeto, con todo cariño, no lo entiende, y además la gente sabe que eso no es verdad. Y yo creo que una oposición, un grupo político que pretende gobernar, que pretende transformar a la sociedad venezolana, tiene que hablar con la verdad por delante. Entonces, a veces uno escucha a algunos abogados, incluso constitucionalistas, que con la voz engolada y la mirada profunda, digo yo, hablan unas piruetas argumentales tratando de justificar el tema del abandono del cargo, y el país, el inmenso país, sabe que eso no es verdad, que justamente lo que nosotros le criticamos al gobierno es exactamente lo contrario. Si tú dices que es autoritario, debe ser porque hay una hipertrofia presidencialista, porque se ejerce demasiado la presidencia, ¿no? Es decir, con todo cariño, Leopoldo y María Corina tendrían que decirle al país y al mundo: este es un país gobernado por un dictador que no ejerce el cargo. Se impone una renovación del liderazgo de la oposición. Son muchos años la misma gente al frente. Bueno, ahí hay mucha gente joven. Yo quisiera confiar en que ellos tienen capacidad. Pero son los más inmaduros. Sí, un amigo mío los llama espermatozoides políticos. Bueno, no llegaría tanto, pero yo sí creo que hay inmadurez. Yo a veces me veo muy reflejado cuando yo era muchacho, y entonces, tú sabes, cuando yo entré joven al Partido Comunista, yo llegué pensando que íbamos a convocar una marcha y la íbamos a dirigir al Palacio de los Leones en San Cristóbal y pedirle al gobernador que saliera. Por supuesto, yo creía que el gobernador iba a salir y que íbamos a tener muchísima gente atrás, le íbamos a pedir un aumento de sueldo, nos los iba a dar, y entonces nosotros, tú sabes, íbamos a tener un resonante éxito político. Cuando yo escucho que hablan de la marcha del no retorno
y van a derrocar. Yo me veo absurdo, retratado, es una absurdo, visión muy absurdo. adolescente de la política, pero yo sí quiero confiar en que el liderazgo político opositor sienta que se puede renovar a sí mismo y buscar esa interlocución más allá de ese país radicalizado, extremista Que de es la minoría, oposición, además. hablarle al gran país que espera soluciones, que espera una transformación positiva y no en negativo de la sociedad venezolana. Que se ocupen de sus problemas. Que se ocupen de sus problemas, Sí, que sí, son sí. comida, medicina, servicios públicos, seguridad. Claro. Por supuesto que los problemas políticos son importantes, ¿quién lo va a negar? Y la reforma política y muchos claro. temas políticos. Pero si tú vas abandonando esto, si tú la única calle de la que hablas es la avenida Urdaneta rumbo a Miraflores y no te das cuenta de que hay 1000 calles en el país con 1000 protestas todos los días por estos problemas esenciales que están agobiando a los venezolanos en un país deshecho en esta materia, pues entonces estás perdiendo el foco de lo que está pasando con el país. Bueno, Enrique, muchísimas gracias, Bueno, por gracias a este ti, análisis Cheme, situacional. muy agradecido. Y ahora las conclusiones. No hay otra salida sino el diálogo. Ninguna de las dos fuerzas políticas tiene hoy por sí sola la capacidad para imponerse. Es necesario acordar una visión compartida de país y luego, finalmente, decidir un calendario electoral tal como lo establece la Constitución. El liderazgo opositor no puede seguir entregando sus decisiones a los sectores más extremistas y subversivos, minoritarios, movidos por el odio y la venganza. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Schemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.